Esporádicamente, en los debates acerca de la existencia de Dios, se llega a un punto de inflexión en el que el teísta se siente en casa. Todo comienza como una danza elegante de silogismos metafísicos. Se habla del movimiento, de la contingencia, de la imposibilidad de una regresión infinita. Aparece entonces la necesidad de un primer motor, de un ser necesario, de un acto puro que dé cuenta del ser mismo. Y hasta aquí la razón teológica está encantada. Ha vestido a su Dios con los ropajes de la necesidad ontológica, ha fundado al ser con mayúscula. Acomodado en la penumbra metafísica del motor inmóvil, el teísta se pavonea con las nociones de acto puro, de causa incausada, de ser necesario. Y todo va bien hasta que se llega a una frontera incómoda, un abismo conceptual, un punto de quiebre en el que el teísta, justo cuando debería celebrar, palidece, porque desde esta cúspide abstracta el vacío lo devora. ¿Cómo ese ser absolutamente necesario, incondicionado, perfecto, eterno, sin partes, sin carencias, sin cambios, sin afectos, sin tiempo, sin espacio, actúa? ¿Cómo decide? ¿Cómo crea? La brecha entre el fundamento ontológico y un Dios personal, volitivo, providente y creativo no es un problema menor, es el punto donde el sistema entero cruje bajo su propio peso. ¿Cómo justificar un Dios personal cuando ninguno de los principios últimos que proclaman los argumentos cosmológicos nos lleva a pensar que deba ser algo más que simplemente eso, principios fundamentales impersonales? A este viejo fantasma lo llamamos el problema de la brecha. No lo inventamos nosotros, es una herida reconocida en la historia misma del pensamiento, y como toda herida que no se cura, supura. Filósofos analíticos como Richard Swinburne, opositores como Graham Oppy y hasta ateístas como William Lane Craig reconocen que los argumentos cosmológicos por sí solos no demuestran la existencia de un Dios personal. Ningún argumento cosmológico llega a un Dios personal sin introducirlo por la puerta trasera. A lo máximo, nos llevan a un principio impersonal, el ipsum esse subsistens, el actus purus, pero ese ser por sí mismo no es un alguien, no tiene cara, no dice hágase, y si no dice, no crea, y si no crea, ¿qué hace ahí? En este punto, el teísta arriesgado, y sin mucho ambaje, ejecuta un salto mortal. Una de sus estrategias predilectas es sostener que un ser en acto puro y por ende perfecto posee todas las perfecciones en grado sumo y la inteligencia es una perfección. Del hecho de que hay movimiento se salta a que el primer motor es inmóvil y si es inmóvil es perfecto y si es perfecto es inteligente y si es inteligente es personal. Un silogismo tan elegante como una patada en el estómago de la lógica. Otra estrategia es simplemente decretar que solo una voluntad libre de un ser personal todopoderoso puede tomar la decisión de traer a las cosas a la existencia desde la nada, con su poder infinito y actualizando la potencia de ser de las criaturas. La idea tras esta estrategia presupone que el libre albedrío, la capacidad de decidir racionalmente, es indeterminada. Partiendo de esto, sostiene que la aparición del mundo, el tiempo y el espacio solo se explica como el resultado de una decisión voluntaria, dado que, asumiendo que las leyes de la física han permanecido constantes desde el principio, explicar el origen del universo a partir de causas naturales habría supuesto que tales causas habrían estado presentes desde siempre, y esto entonces dejaría la pregunta abierta acerca de por qué no comenzó a existir antes o después. Pero ¿acaso tiene esto el más mínimo sentido? No tengo interés en explicar los motivos por los que puedan ser defendidas semejantes barbaridades. Me daré el lujo de comenzar por la conclusión, porque la pregunta de si somos libres o si nuestros comportamientos están determinados es una discusión bastante gastada. Para empezar, quizás estemos pasando por alto las características más elementales de una voluntad. Y aquí viene la conclusión incómoda. La voluntad, esa chispa que creemos incondicional, es, sin lugar a dudas, determinada. Y sí, lo has escuchado bien. Y antes de que intentes refutar la anterior afirmación, actuando quizás de una manera completamente aleatoria, debes tener presente que en tal caso, tu voluntad para actuar así estará determinada por la motivación de refutar la anterior afirmación. Y si decides no hacer nada, tal decisión también estará motivada o determinada por el propósito de refutar esta afirmación. No hay manera de ejercer una voluntad desligada a condicionamientos previos. No hay manera de escapar. La voluntad siempre, y subrayase bien,
siempre estará completamente determinada. Según Tomás de Aquino, en la cuestión 83 de la Suma Teológica, la voluntad es apetito intelectivo, una definición que, despojada de su aura de misterio, nos revela la naturaleza profundamente condicionada de toda abolición. En primer lugar, la voluntad siempre estará dirigida hacia un objetivo. Entonces el objetivo debe existir primero en la realidad o como una posibilidad. La voluntad entonces depende de la existencia real o posible de aquello que la voluntad desea como una condición necesaria para darse en cuanto tal. En segundo lugar, la voluntad va dirigida hacia objetivos que el intelecto conoce. Aquello que desea la voluntad debe existir en la realidad o como una posibilidad y luego ser conocido. Lo que la voluntad desea depende entonces de un intelecto informado que conozca aquello que se desea, como una condición determinante necesaria para darse en cuanto tal. En tercer lugar, la voluntad está condicionada por nuestra naturaleza particular. Citando nuevamente a Aquino, así pues, tal como cada uno es en sus cualidades corporales, así le parece el fin, ya que en conformidad con su disposición tiende a elegir una cosa o a rechazarla. Esto significa que la voluntad implica una disposición innata hacia ciertos deseos. O sea, aquello que nos hace ser lo que somos determina el tipo de elecciones que tomamos. Lo que la voluntad elige lo hace para alcanzar un fin deseado, pero no elegimos desear lo que deseamos. El deseo es algo que se descubre. El origen de cada deseo, es decir, la disposición a alcanzar ciertos fines por encima de otros, es anterior a la voluntad y determina qué elementos del conocimiento se vuelven relevantes y, en consecuencia, objeto de la voluntad. Por ejemplo, aunque tanto la hierba como el pan existen y son conocidos, es propio de los caballos buscar hierba y de los humanos trabajar para conseguir el pan. La voluntad depende entonces de la disposición del agente para alcanzar ciertos fines una vez conocidos, en una intensidad mayor que otros. Los instintos y necesidades básicas como el agua, la comida, el descanso, propios de nuestra biología y naturaleza, son condicionantes necesarios para que la voluntad de alcanzar ciertos fines pueda darse en cuanto tal. Y finalmente, hablar de una voluntad indeterminada equivale a negar el principio de razón suficiente. Si no existen hechos brutos y todo acontecimiento se explica de manera suficiente por al menos una razón, ¿por qué nuestra voluntad sería la única excepción? Es propio del ser humano justificar sus actos, buscando una explicación al porqué de todas sus acciones. Todas las decisiones presuponen motivos y limitaciones de nuestro conocimiento. Así, los motivos y el conocimiento son causas y condiciones susceptibles de ser identificadas como razones suficientes que explican incluso nuestros comportamientos más sutiles. La voluntad, por contener implícitamente desde su propia noción una razón suficiente que explique su actuar de ciertas maneras y no de otras, está determinada por tales razones suficientes que la explican. Entonces, ¿somos libres o nuestro comportamiento está completamente determinado? Todas nuestras acciones y nuestros comportamientos están completamente determinados. Aún así, somos nosotros quienes elegimos. Somos libres en tanto una causa externa no impida llevar a cabo las decisiones que tomamos. En ausencia de tales causas externas que nos impidan alcanzar nuestros objetivos, somos libres de hacer lo que sea que elija nuestra voluntad completamente determinada. Dicho esto, supongamos que, como afirma la tradición teísta, Dios es un ser perfecto, atemporal, espacial, el sumum último del fundamento ontológico, un absoluto puro, inmutable, impasible, simple, máximamente grande, fuera de todo devenir, perfecto. Y ahora, presta atención. Antes de crear los cielos y la tierra, antes de tomar la decisión, en el principio, solo estaba Dios en acto puro, plenitud, inmutabilidad. Nada falta, nada sobra, nada cambia. Felicidad eterna. En el instante de la decisión, surge en Dios un nuevo estado. Quiero crear. Es el primer cambio en la eternidad sin causa ni motivo. Un milagro en Dios mismo. ¿Por qué? ¿De dónde brota ese querer? Si no estaba, ¿implica carencia? Si estaba, ¿por qué no actuó antes?
La inmutabilidad salta por los aires. ¿Cómo demonios ese ser absolutamente inafectable decide? Decidir en qué instante, si es atemporal, desde qué cambio interno, si es inmutable, desde qué carencia, si es absolutamente pleno. ¿Por qué motivación, si nada le falta? Nada por aquí, nada por allá. Universo. Dios, por arte de magia. En ningún momento, porque no hay momentos para Él, y sin ninguna necesidad, porque es perfecto. Ejecuta el numerito cósmico de hacer existir al universo desde la nada. El Dios inmutable cambia de estado, la contradicción vestida de gloria. Aquí, los cimientos del teísmo clásico se resquebrajan. La voluntad es apetito intelectivo, no es un generador espontáneo de deseos brutos. Necesita un objetivo. ¿Qué objetivo tenía el acto puro antes de todo? ¿Aburrimiento eterno? Necesita conocimiento previo. ¿Conocía a Dios lo creado antes de crearlo? Si no, ¿cómo lo deseó? Si sí, ¿dónde residía ese conocimiento en la simplicidad absoluta? Necesita una disposición intrínseca o una naturaleza hacia ciertos fines. ¿Qué naturaleza divina determina que desee crear esto y no aquello o nada? ¿De dónde sale ese deseo en la plenitud inmutable? Y esta no es solo una historia pintoresca. Es una violación abierta al principio de razón suficiente. Si todo lo que existe debe tener una razón de ser, un fundamento, una causa, ¿cómo aceptamos sin más que lo primero, el acto creador, sea esencialmente irracional? Lo que la creatio ex nihilo presupone es un acto bruto, que niega el principio de razón suficiente. Un acto sin motivo, sin causa, sin precedente, sin necesidad interna, sin motivación. Es un hecho bruto. Si todo lo que existe debe tener una razón, un fundamento, una causa, ¿cómo aceptamos sin más que lo primero, el acto creador, sea esencialmente irracional? No tiene causa ni necesidad, ni siquiera un contexto desde donde emerger. Es puro capricho sin sujeto. Salto al vacío lógico, milagro conceptual. Y el principio de razón suficiente es una piedra angular de los argumentos cosmológicos. Lo usan para demostrar a Dios y luego lo patean al llegar a su primer acto. Es como construir un puente y dinamitarlo al cruzarlo. Y el problema no se detiene ahí. Si Dios es acto puro, como le encanta repetir a la escolástica, entonces en él no hay potencia. Y cabe señalar que en el tú mismo, todo ser compuesto tiene acto y potencia. La materia es potencia pura, la forma es acto. Dios es solamente acto sin potencia. Todo en él está actualizado desde la eternidad. Pero entonces, ¿de dónde sale la potencia de ser de las cosas creadas? Si Dios es acto puro, no puede tener potencia para crear potencia. Si crea potencia, entonces hace algo que él no contiene. Si no contiene potencia, ¿cómo sabe cómo interactuar con ella? ¿Es la potencia una idea en la mente divina? No puede ser, porque las ideas son formas, no materia. La potencia es una esencia no realizada en la mente de Dios, porque Dios no tiene esencias no realizadas, todo en Él es acto. Y si no hay materia previa, si no hay algo externo, esa potencia de la cual surgen los entes tiene que emerger de Él mismo. Pero si en Dios no hay potencia, entonces no puede actualizar nada que no sea ya actual en Él. Y si puede actualizarla es porque la contenía potencialmente, lo cual la convierte en una contradicción ambulante, acto y potencia simultáneamente. El tomista en este punto intentará una salida. Pero Dios no actualiza las potencias preexistentes, sino que crea la potencia misma. La potencia no viene de Él la crea. Pero crear potencia es crear la posibilidad de cambio, de devenir, de imperfección. Es introducir en el orden del ser aquello que, por definición, Dios no puede contener, aquello con lo que no puede relacionarse sin contradecirse. ¿Qué alternativa queda entonces? Tal vez, y escúchese bien, esa potencia de ser, esa materia, nunca fue creada. Tal vez estaba ahí desde siempre, coeterna, increada, pura potencia en constante transformación, principio mismo del cambio. Esto tendría una lógica implacable,
Es compatible con la ley de conservación de la materia y la energía, con el principio de conservación del movimiento, con todo lo que sabemos sobre la realidad física. No requiere de milagros irracionales, sino que opera dentro de fenómenos estables y coherentes. La materia eterna sería el verdadero principio ontológico, no dependiente de caprichos divinos, sino de dinámicas inmanentes. Si la materia nunca fue creada, si es eterna, si está en potencia perpetua, entonces no hay creatio ex nihilo. Hay transformación, actualización, dentro de un marco que no depende de voluntades divinas, sino de necesidades naturales. Si Dios no crea desde la nada, sino que ordena y moldea lo que ya está, entonces ya no es creador absoluto, sino un artesano cósmico, un demiurgo más trabajando con materiales preexistentes. Adicionalmente, la actualización de potencias en la creatio ex nihilo o la actualización de potencias en general es un juego de palabras vacío. Es idéntico a decir que Dios hace que lo que no existe exista porque puede. No explica cómo ni por qué. Solo repite el dogma con terminología aristotélica prestada y mal ajustada. El tomismo, despojado de su aparato técnico y su jerga escolástica, se revela como lo que siempre fue, un intento desesperado de hacer racional lo que es esencialmente irracional, de fundamentar lo que carece de fundamento, de explicar lo inexplicable mediante la creación de nuevos misterios aún más opacos. La voluntad divina, esa quimera conceptual, se desvanece bajo el escrutinio riguroso. No hay manera de reconciliar un ser absolutamente simple con la complejidad de decidir, un ser inmutable con el acto de crear, un ser atemporal con la secuencia de causas y efectos. Cada atributo contradice la posibilidad de acción creadora. Cada perfección niega la posibilidad de relación con lo imperfecto. Si el acto creador no tiene razón suficiente, si carece de lógica y necesidad, entonces Dios no es el principio de nada, es simplemente el nombre que le damos a nuestra ignorancia más refinada, el lugar donde depositamos todo lo que no sabemos explicar. Pero llamar Dios a nuestra ignorancia no la convierte en conocimiento. Vestir de ropajes metafísicos nuestras limitaciones conceptuales no las transforma en verdades eternas. El emperador está desnudo. El teísmo clásico se desangra en esta brecha. Su Dios personal es un inmutable que decide crear y el origen del cambio. Un acto puro que actualiza potencias que no pueden estar en él ni en la nada. Un ser necesario cuyo acto fundante, la creatio, es un hecho bruto y sin razón suficiente. Un fundamento racional cuya primera acción es irracional. Crear sin motivo desde la nada. ¿Qué queda? Un nombre dorado para nuestra ignorancia. Un dios de los huecos disfrazado de primera causa. Mitología embutida en silogismos. Un globo ontológico cuyo contenido no es sustancia divina, sino el vaho caliente de la petición de principio y la contradicción disfrazada de misterio inefable. Un sistema conceptual tan elegantemente construido como fundamentalmente vacío, tan rigurosamente desarrollado como radicalmente inconsistente. El tomismo es entonces el epitafio de una época que creyó poder conocer lo incognoscible mediante la simple acumulación de conceptos. No supera la brecha, la esconde debajo de una terminología prestigiosa, pero la alfombra tiene bultos. Su belleza reside en su ambición, su tragedia en su fracaso inevitable. Como toda gran mentira contiene suficiente verdad para seducir, pero no la suficiente para sostenerse. Y quizás esta sea su única lección perdurable, que hay preguntas que no admiten respuestas, misterios que no se resuelven con más misterios, y silencios que ninguna palabra puede llenar sin convertirse ella misma en ruido.